Que el Señor te bendiga. Te saluda Pastora Emanuela Pecorini. Hoy vamos a profundizar en Hechos 5 de una manera detallada y accesible para que puedas comprender el contexto, el enfoque en el contexto histórico, teológico y práctico de estos pasajes. Este capítulo es clave porque muestra el contraste entre la pureza y la corrupción dentro de la comunidad cristiana y la intensificación de la persecución y el poder de Dios actuando en medio de todos. En Hechos 5 vemos un episodio de juicio divino, o sea, la muerte de Ananías y Zafira, y una nueva ola de persecución contra los apóstoles, pero también una manifestación poderosa del Espíritu Santo. A pesar de las dificultades, la iglesia sigue creciendo. Versículos 1 hasta el 11, Ananías y Zafira. Verso 1 al 2 dice, pero un hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Usted siga leyendo, o creo que ya lo leyó. El contexto es que Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero en lugar de entregar todo el dinero a la comunidad como lo hicieron otros, como Bernabé en el capítulo anterior, retuvieron parte del precio. Subraye esto, retuvieron parte del precio. Su pecado no fue tanto en el hecho de retener el dinero, sino en su mentira acerca de ello, buscando la apariencia de generosidad mientras mantenían el control de sus bienes. La reflexión teológica es que este episodio muestra que Dios valora la sinceridad del corazón más que las apariencias externas. La mentira ante el Espíritu Santo no solo es un pecado contra los hombres, sino contra Dios mismo. Ananías y Zafira mueren repentinamente como una manifestación del juicio de Dios. La iglesia, al ver este evento, experimenta temor reverente, y este es el efecto que debe tener el juicio divino en los creyentes, un llamado a la pureza. La aplicación práctica es que este pasaje nos enseña sobre la honestidad y la integridad en la vida cristiana. No basta con mostrar generosidad o piedad externamente. Debe haber una coherencia interna. La santidad de Dios requiere pureza en nuestro comportamiento. Nos desafía a no mentir ante Dios, ni siquiera en las cosas que parecen tan pequeñitas o privadas. Los versículos 12 al 16 vemos aquí los milagros de los apóstoles y el crecimiento de la iglesia. El texto clave es verso 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Mire, el contexto de este verso es que después de la muerte de Ananías y Zafira, la comunidad experimenta una gran reverencia hacia Dios porque se dan cuenta que nadie puede mentirle a Dios. Los apóstoles continúan haciendo milagros, lo que atrae a mucha gente hacia el evangelio. La multitud de enfermos y de afligidos que buscan la sanidad muestra el poder del Espíritu Santo, obrando a través de los apóstoles. Teológicamente, este pasaje resalta que el poder de los milagros está directamente relacionado con el testimonio del evangelio. Los milagros son señales que apuntan a la veracidad de la predicación, de los apóstoles y a la venida del reino de Dios. El versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, tanto hombres como mujeres. Esto muestra el crecimiento explosivo de la iglesia. La iglesia debe ser una comunidad activa en la obra del Espíritu Santo, proclamando el evangelio con poder y respaldado por señales que dan testimonio de la presencia de Dios. Esto no solo debe ser en milagros visibles, sino también en la transformación de vidas. En los versos 17 al 42 vemos también persecución y liberación. En el verso 17 dice, entonces el sumo sacerdote y todos los que eran de su secta, los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles.
El contexto es que los apóstoles siguen predicando con poder y la oposición de los líderes religiosos crece. Los saduceos, que no creen en la resurrección, se sienten amenazados por el testimonio de los apóstoles sobre la resurrección de Jesús. La persecución comienza a intensificarse y los apóstoles son arrestados. Y luego vemos la liberación sobrenatural en los versos 19 al 20. Dice en el 19, pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Aquí vemos una reflexión teológica. La intervención divina es clara. Aunque los apóstoles están encarcelados, Dios tiene el control absoluto de las circunstancias. El ángel no solo los libera, sino que les ordena seguir predicando el evangelio. El hecho de que los apóstoles sigan predicando a pesar de la persecución muestra su valentía y compromiso con la misión de Dios. Fíjese que este pasaje muestra que Dios tiene el poder para liberar y proteger a sus siervos. Sin embargo, esa protección no significa ausencia de sufrimiento, sino que el propósito de Dios siempre se cumple, incluso a través de los momentos difíciles. En los versículos 27 y 32 vemos la declaración de los apóstoles. Miren lo que dice el 29. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Este versículo deberíamos de memorizarlo. A mí me encanta. Teológicamente aquí los apóstoles hacen una declaración radical de lealtad a Dios. Están dispuestos a desobedecer a las autoridades humanas si esas autoridades contradicen el mandato de Dios. La obediencia a Dios es primaria. Esto subraya un principio clave en la vida cristiana. Cuando los mandatos humanos entran en conflicto con los de Dios, debemos seguir a Dios sin compromisos. Compromiso es con Dios. Versículos 33 al 42, vemos la intervención de Gamaliel y la libertad de los apóstoles. Miren lo que dice el verso 38 y 39. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. Fíjense que la reflexión histórica y teológica es que Gamaliel, un líder fariseo, da un consejo sabio. Si la obra de los apóstoles es humana, fracasará. Si es de Dios, nadie podrá detenerla. Este principio sigue siendo cierto hoy. Cuando Dios está detrás de una obra, será imparable, así como lo es amadas y escogidas, incluso si enfrenta oposición. La aplicación práctica es que este pasaje nos muestra cómo Dios puede usar incluso a los enemigos para cumplir sus propósitos. Los líderes judíos no pudieron detener la iglesia y esto debe ser una inspiración para los creyentes de que la obra de Dios no tiene límites. En conclusión de Hechos 5.1, la pureza en la iglesia es crucial. El juicio sobre Ananías y Zafira destaca la importancia de la integridad en la vida cristiana. Debemos ser íntegros, amados. Punto 2, vemos el poder de Dios que se manifiesta a través de los milagros y la predicación. Mire, la iglesia crece en poder y número cuando se mantiene fiel al mensaje del evangelio. Vemos la persecución, que es inevitable, pero Dios tiene el control. Los apóstoles enfrentan oposición, pero Dios los protege y los usa para seguir expandiendo su reino. Luego, la obediencia a Dios es primordial. En situaciones de conflicto entre la obediencia a las autoridades humanas y a Dios, la respuesta siempre debe ser seguir a Dios. Este capítulo no solo relata un episodio histórico, sino que nos desafía a vivir con integridad, valentía y fidelidad al llamado de Dios, confiando en su poder para liberar y proteger. Espero que haya sido de bendición.